Vamos a iniciar este primer tema teórico que tiene que ver con la formación, ¿sí? Y vamos a hablar de la formación porque ustedes han elegido una carrera, profesor o licenciado en ciencias de la educación, y entre una de las múltiples tareas que van a poder realizar cuando se reciban es formar a otros. Y para formar a otros, vamos a problematizar en este inicio cómo es nuestra formación o cómo vamos a ir construyendo nuestra formación, ¿no? La formación es un proceso que inició inclusive mucho antes de ingresar a la universidad. La formación tiene que ver con un proceso que se conjuga entre esos saberes experienciales que muchos de ustedes tienen, esos saberes prácticos, ¿sí? Y esos saberes teóricos, esos saberes científicos con los que vamos a ir conjugando la experiencia con la teoría a lo largo de la carrera universitaria y fundamentalmente en esta asignatura. Acá les presentamos algunas imágenes que podríamos decir que grafican o que invitan a pensar cómo es la formación, ¿no? Como un camino largo, ¿no? Como un camino con desvíos, un camino, digamos, que va como surcando en zigzag, ¿sí? No es un camino recto. Hay muchos caminos, cada uno de estos caminos es el camino de cada uno de ustedes. Todos los caminos son diferentes, no hay caminos iguales, cada uno hace su propio camino. Otras de las imágenes nos puede invitar a pensar, a buscar formas, nuestra propia forma, a, a buscar algo que parece que está ya lejos, ¿sí? En el horizonte, en un horizonte que se concreta de acá a 5 años o más, ¿no? Pero bueno, en estas imágenes intentamos como acercarnos a las posibles acepciones de formación que nos plantea el autor que van a leer, que es Gilles Ferry. Gilles Ferry dice que hay distintas maneras de referirse a la formación y que muchas veces esas maneras nos confunden o que realmente no remiten a lo que es la formación. Dice el autor que muchas veces pensamos que la formación tiene que ver con los dispositivos, los soportes, ciertas condiciones que colaboran en la formación, como por ejemplo este soporte que yo en estos momentos tengo frente mío. En este caso es una computadora, en el caso de algún compañero será un celular, una tablet, otra compu. Eh, para formarnos recurrimos a dispositivos que colaboran en nuestra formación, en otros momentos será un libro, una fotocopia, un video, pero eso no es la formación. Son aquellos soportes, son aquellos mediadores que colaboran en nuestra formación. Pero nuestra formación tiene que ver con un trabajo, con un proceso básicamente, mucho más complejo, que implica sí, ahora sí, un trabajo sobre nosotros mismos y también un trabajo sobre las distintas teorías que van a ir abordando a lo largo de estos años, ¿sí? Ahí tenemos alguna primera pista para pensar en lo que es la formación. También algunos dicen que, bueno, que la formación tiene que ver con el programa de estudio, eh, con los temas, ¿no? Eh, y ciertamente los temas, los programas, son mediadores para irnos formando, pero ahí no termina la formación.
se constituyen también en otros soportes de nuestra formación. Los necesitamos para organizar este proceso formativo. Pero la formación va mucho más allá de eso. La formación tiene que ver con adquirir, con construir, básicamente, más que adquirir, con construir una propia forma, una forma de ser profesional, construir una forma que nos permita desempeñarnos como profesores o como licenciados, una manera de actuar, una manera de pensar, una manera de hacer. Con eso tiene que ver la formación, ¿no? Ustedes tienen la experiencia de en estos años de largos años de escolaridad, de haber compartido con distintos profesionales de la educación. Y ya advierten que cada profesional, más allá de que tengan títulos, los mismos títulos, las mismas titulaciones, son muy distintos, ¿sí? Y ahora ya en el primer año, aunque no nos vemos, ¿sí? Pero ya deben advertir en la manera de presentar, en la manera de hablar, en los recursos, que cada profesional de la educación tiene su propia forma. Y ustedes también van a tener su propia forma, ¿sí? Esa forma se va construyendo de esa reflexión entre esos saberes experienciales, esos saberes prácticos que cada uno tiene y la conjunción con estos saberes teóricos y saberes científicos que van a ir abordando a lo largo de la formación, pero también se va a ir construyendo de sus propias opciones ideológicas, políticas, epistemológicas, que van a dar lugar a que cada uno tenga una propia forma de ser profesional, ¿sí? Que se traduce, insisto, en sus propuestas de trabajo en las que harán a futuro y que darán cuenta de sus propias opciones. Al respecto, siguiendo esto, este autor, Gilles Ferry, que es un autor francés que nos acerca a estas lecturas, conjugando aportes de la psicología y de la sociología, va a enfatizar que la formación implica reflexionar y perfeccionar esta forma que vamos a ir construyendo, ¿sí? Que, lo cual nos invita a pensar que la formación es un proceso a largo plazo. Vamos a vivenciar un proceso que nos va a permitir trabajar sobre nuestra persona y sobre diferentes autores, teorías, para irnos imaginando cómo vamos a desarrollar este oficio, para irnos pensando, para ir ensayando cómo vamos a desarrollar este oficio. Y esto lo vamos a ir haciendo en la medida que vayamos avanzando en la cursada de este trayecto de formación que es la carrera de Ciencias de la Educación. Y algo muy interesante que nos dice este autor es que la formación no se recibe, ¿sí? Es decir, yo no los puedo formar. Ningún docente en el ámbito universitario puede decir yo formo a tal o a tal alumno. Lo que un docente formador hace es solo proveer de mediaciones para que cada uno pueda formarse, para que cada uno vaya encontrando su propia forma de ser profesional. ¿Y esto qué implica? A ver, siempre hemos pensado, sobre todo en el nivel secundario, que yo estudio en medida que el profesor me explica. Yo hago en medida de que el profesor me solicita.
Y ahora me está diciendo este autor que nadie forma a nadie, ¿sí? Que es el individuo quien se forma y quien encuentra su propia forma. Nos está hablando de la autonomía, ¿sí? Que implica este proceso formativo. Ustedes como jóvenes adultos, como adultos en sí, tienen autonomía en este proceso. Los profesores acompañamos, orientamos, ya no son niños, ¿sí? En donde muchas veces con los niños los adultos toman decisiones. En este caso, en este proceso de formación profesional, ustedes comienzan a tomar sus propias decisiones. Obviamente, decisiones en el marco de las normativas institucionales que moderan nuestro encuentro, que moderan las posibilidades de este acompañamiento. Y este proceso de formación, que Ferri lo va a ir definiendo como un proceso de desarrollo personal, como una dinámica de desarrollo personal, porque implica un movimiento realmente, va a implicar permanentemente mediadores, como ya les anticipaba. Los profes, las lecturas, los recursos, todos son mediadores, ¿sí? La formación no está en ese libro, en ese autor, en ese video que tienen que ver. La formación está en ustedes, en el proceso que ustedes vayan construyendo en la medida en que reflexionen, lean, produzcan, ¿sí? Produzcan. Ese es el proceso formativo. Un proceso que invita realmente a que cada uno se haga cargo, ¿sí? Y en donde obviamente los mediadores ayudan a que esto sea posible. Y para que esto sea posible hay condiciones básicas. Todos necesitamos un lugar lo más acogedor posible para poder darle tiempo a esa formación. La formación no es mágica, la formación lleva un tiempo que cada uno tiene que organizar, ¿sí? Un tiempo que va a ser para cada uno de ustedes, en donde cada uno trabaja sobre sí mismo, ¿sí? Y en donde tenemos la posibilidad de ir leyendo, reflexionando, analizando, pensando y pensándonos en el profesional que queremos ser. Irnos imaginando y representándonos a partir de esto que nos aportan los autores y nuestra propia experiencia práctica, imaginándonos qué haríamos con estos saberes, qué hablaríamos, qué diríamos, cómo lo haríamos si fuéramos profesores. ¿Vieron cuando jugaban, cuando eran niños? Quizás a la mamá, al papá, al doctor, al bombero, no sé, los distintos juegos en donde ustedes asumían el papel de y lo disfrutaban. Bueno, ahora vamos a comenzar a jugar un juego mucho más serio, que es ir conjugando lo que vamos vivenciando y siempre irnos imaginando, casi como a modo de juego, si fuéramos docentes, ¿qué haríamos? ¿No? Creo que es una buena oportunidad pensarnos a futuro como docentes. Para ir cerrando, eh, la formación, que es un proceso totalmente diferente al enseñar y al aprender, los integra, los incluye, pero la formación es mucho más que eso, porque la formación invita a nuestro trabajo personal y a nuestro trabajo profesional, a nuestra formación profesional. Esto quizás puede quedar un poco ambiguo. Va a haber un foro donde ustedes me van a poder seguir preguntando y en donde vamos a seguir puntualizando quizás lo que van a leer en el texto en relación a lo que es la formación.
Bueno, de esta manera cerramos esta primera aproximación.